Hola, soy Miquel García, profesor de tecnología durante 20 años, arquitecto técnico y seguidor de científicos como Yayo Herrero, Alicia Valero, Antonio Turiel, Luis González Reyes, Antonio Arechavala, entre otros. Hoy voy a hablaros de algo que en principio parece que no guardará relación con la temática que en principio he dicho trataría, que es la relativa a la ruptura de los límites planetarios y entre ellos el cambio climático, las consecuencias aparejadas y qué debemos hacer para hacer frente a todo eso, pero que al final de la jugada veréis que sí que tiene y que mucha relación con ello y que guarda un estricto vínculo. Se trata del proceso de rearme de Europa que de manera como muy súbita se ha iniciado en el conjunto de la Unión Europea, inspirada por la Comisión Europea, inspirada ese proceso, mejor dicho, por la Comisión Europea. Sabéis, y quien no lo sepa se lo digo, que hasta se ha hecho un llamado por parte de una figura, que no diré el nombre ahora, por parte de una figura significativa de la Unión Europea, a que la ciudadanía hiciera acopio de provisiones de supervivencia, de que se hiciera, eh, se equipara con kits de supervivencia, ¿no? Esto parece como si estuviéramos ante una película de invasión, en este caso no una invasión alienígena, sino una invasión rusa. Vamos a ver. ¿Hasta qué punto eso es factible? ¿Hasta qué punto una invasión rusa del conjunto de Europa parece algo que podía suceder en estos momentos? Pues la verdad es que si nos atenemos a los datos, poco probable parece esta invasión. Es decir, más allá de la invasión rusa de Ucrania, que se produjo por circunstancias muy determinadas que ahora no entraré sobre ello, el que Rusia fuera por vía militar a ocupar países de la Unión Europea en estos momentos es algo muy, muy, muy difícil. La Unión Europea, perdón, sin embargo, ha llamado al rearme, a un rearme a lo bestia, es decir, un rearme con un fundamento monetario de 800.000 millones de euros. Claro, me diréis, y si la invasión, si esta invasión no es factible, y ahora explicaré el por qué, a santo de qué viene poner en marcha todo este proceso. Bueno, pues vamos por partes. Es decir, en primer lugar, eh, Rusia, o mejor dicho, el régimen de Putin en Rusia, no tiene nada de inofensivo. Es decir, es un régimen agresivo, es un régimen dictatorial en sus formas y en su proceder, tanto externo como interno, y por lo tanto, es decir, no es una criatura inocente, ¿no? Y esa criatura inocente, en el marco establecido en el mundo, que se ha puesto en funcionamiento en el mundo, desde que Donald Trump se ha vuelto a hacer con la presidencia de Estados Unidos, pues va a jugar un papel diferente al que jugaba hasta ahora, porque la política de Trump es una política encaminada en un primer momento al pacto con Rusia, a un cierto reparto de zonas con Rusia y a una política más agresiva, en principio comercial, hacia China, que se presenta como principal rival de Estados Unidos. Estados Unidos, la pretensión de Trump no es una pretensión alocada, será más o menos realizable o no, pero es una pretensión que, dicen los analistas, tiene como objetivo reindustrializar Estados Unidos y abandonar aquellas zonas cuyo control se ha visto que no le era beneficioso desde el punto de vista económico y que no le rentaba, como es el caso de Europa. Es decir, Europa es un continente que ha quedado un poco al margen de la globalidad en su conjunto. No es que haya quedado al margen, sino que ha quedado en una situación en la cual es un pariente pobre de esta globalidad. Europa, que había sido
puntera en el mundo durante siglos, ahora ha dejado ya de serlo y interesa poco, es un estorbo. Entonces hay como, digamos, como un reparto, en principio bilateral, entre Estados Unidos y Rusia de zonas de influencia y Europa queda bailando ahí en medio, porque no es algo que se pueda adjudicar de manera directa a unos o a otros, pero y al mismo tiempo es algo muy debilitado. Entonces, ¿podría Rusia intentar ocupar militarmente Europa? No le va mucho provecho en ello. Es decir, Rusia a duras penas ha podido mantener la campaña en Ucrania. eh, Incluso así, incluso manteniendo la campaña en Ucrania como la ha mantenido, solamente ha podido conquistar pequeñas zonas del país. Le resulta muy difícil hacer un esfuerzo militar de un calibre, de una envergadura, como lo que significaría una invasión europea. Y estamos hablando además de masas de población muy disímiles, es decir, Europa tiene alrededor de 450 millones de habitantes y Rusia tiene 140. Es decir, con lo cual hay una gran desproporción. Es cierto que la capacidad militar de Rusia es muy grande, pero también es verdad que la capacidad militar de Europa también es fuerte. Es decir, no es verdad, nuevamente hay que admitir una realidad, que los ejércitos europeos son ejércitos muy descoordinados unos con otros y que no tienen una estrategia común. Pero todo esto es algo que puede cambiar. Si no tienes una estrategia común y puede llegar a tenerla. No tienes unos ejércitos coordinados y puede llegar a tenerlos sin necesidad tampoco de realizar un proceso de rearme intensivo, como que se plantea. Y encima, eh, ese proceso de rearme se hace sobre una base ya muy militar, es decir, que no pensemos de esto que Europa no tiene ejércitos y tiene ejércitos estado por estado, nación por nación, relativamente poderosos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues al final de la jugada, bueno, algo más quería decir al respecto. Es decir, Rusia podría pretender eh, y puede, y de hecho tiene una cierta política expansiva, una cierta política em, nacional, em, de ampliar su espacio nacional, pero que por la vía militar sería muy difícil de realizar. Rusia podría acercarse, y de hecho ya lo está haciendo, a países de su antigua órbita de influencia cuando existía la Unión Soviética, y podría hacerlo por la vía de la comunidad ideológica que puede haber con determinados sectores de la población, sobre todo por la vía de los intereses comerciales y de los intereses económicos, ¿eh? y por otras vías no militares. Es decir, básicamente son vías de aproximación y de contacto que pueden darle sus frutos, pero no son vías militares en ningún caso. Porque las vías militares um, son muy difíciles de llevar adelante, aunque nos hayan metido en la cabecita que no, pues en términos generales casi siempre son muy difíciles de llevar adelante cuando no gozas con el apoyo de una parte importante de las poblaciones que ocupas. Es decir, si tienes una parte importante de apoyo es una cosa, si no la tienes, por muy fuerte que sea tu ejército, es otra muy diferente. Y experiencias las hay repetidas a lo largo de la historia y si no, que se lo digan a Estados Unidos. Es decir, que en esto también tiene un buen, como para hacer un buen libro de este tipo de sucesos y experiencias. Entonces, Rusia seguramente no va por ahí, por muy alocados que en apariencia pueden ser sus líderes o su líder principal, Putin, que de la misma manera que Trump puede parecer alocado, pues al final de la jugada tampoco lo es, porque tanto uno como otro tienen gente detrás suyo que está, eh, digamos, muy documentada y sumamente inspirada en las cosas que van a hacer. Otra cosa es que esas cosas que van a hacer nos puedan favorecer a todos o puedan perjudicar a una porción muy grande de la humanidad. Esta es otra. Bueno, sigamos. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Pues que
esta ampliación de la reserva militar de Europa, su objetivo real, pues no es exactamente, casi seguro, no es exactamente el que se ha expuesto y el que se expone de cara a la galería. El objetivo real es, por un lado, dar de comer a la industria armamentística. ¿A qué industria? Pues hombre, por un lado hay industria armamentística europea, pero por otro hay mucha industria armamentística de Estados Unidos. Y al poner en marcha un plan de rearme de esas características, como que comen todos, ¿no? Comen todos y ya sabemos que estos complejos militares industriales son muy poderosos y hasta reactivan la economía en un momento dado. Y esa es una parte del asunto. Pero hay otra parte de la cual se habla menos y es que a Europa también le interesa acceder a, con mayor potencia y fuerza, mucho mayor potencia y fuerza que tiene en estos momentos, a los mercados, o mejor dicho, a las potencialidades mineras y extractivas que tiene África. Los países europeos han ido perdiendo su fuerza en África, pero los estrategas de la economía europea abandonados relativamente por Estados Unidos en estos momentos en la nueva era Trump, pueden plantearse perfectamente, vamos hacia allá de donde nos han sacado. Y además vamos hacia un sitio al cual también pueden ir los rusos. Eso es muy curioso, pero es decir, a lo mejor el enfrentamiento con los rusos no se produce in situ o casi seguro no se produce in situ en la misma Europa, pero se desplaza a otro continente, lo cual gusta mucho. Es decir, porque mirad, por ejemplo, a Estados Unidos, siempre las guerras, quitando su propia guerra civil, ya pasada tiempo atrás, el resto de la guerra las desarrolla fuera. Pues aquí eh, no digamos que se produciría, que se puede producir un enfrentamiento bélico entre europeos y rusos, pero sí los dos aspiran, y de hecho los rusos ya están dando pasos en este sentido, aspiran al control de recursos minerales de África. Entonces, todo este ejército, superejército que se construiría a partir de este rearme, su objetivo fundamental sería ir hacia África, a conseguir el control de una parte importante de los recursos mineros, de los recursos energéticos de África, que los tiene, ¿no? Entonces, a eso vamos. Esta es la realidad del asunto. ¿Qué deciros con respecto a eso? Pues que evidentemente no me parece nada que vaya a beneficiar a la mayoría de los mortales. Creo que Europa sí que ha de adoptar un modelo económico diferente al que tiene. De hecho, el científico Antonio Turiel ha publicado recientemente un libro sobre el futuro de Europa, del cual recomiendo la lectura, y en él se plantea una estrategia más o menos coherente para darle fuerza a Europa con un nuevo modelo económico que no sufra los inconvenientes del que tenemos ahora. Es decir, que sea un modelo sostenible, que sea un modelo que encaje dentro de los límites del planeta y que sea un modelo que nos permita mantener los sistemas democráticos y vivir bien. Todo esto es factible, ¿no? Entonces, sin embargo, parece ser que los grandes estrategas, las élites gobernantes en estos momentos van en otra dirección, que es mantener el antiguo modelo ah, hecho trozos, un poco hecho trozos, y defender cada uno su parte por la fuerza de las armas. No con enfrentamientos directos entre las partes poderosas, pero sí, bueno, quitando la parte de Ucrania que ya el señor Trump quiere cerrar y el señor Putin también quiere cerrar. Ahí sí que se ha producido un enfrentamiento entre partes poderosas sobre un territorio de terceros. Que mola, ¿eh? Esto, hacerlo sobre un territorio de terceros mola porque, entre otras cosas, los que lo sufren los muertos son del territorio de terceros, no son de un lado y de otro, excepto los combatientes, ¿no? Los combatientes rusos, por ejemplo, sí que han fallecido en Ucrania. Y os daré un dato curioso, del cual recientemente me he enterado, y es que aunque desde el punto de vista militar
eh, Rusia, a pesar de todos los apoyos armamentísticos de Estados Unidos y europeos, eh, ha salido relativamente victoriosa no ocupando toda Ucrania, ni mucho menos ni nada por el estilo, sino solamente una franja en la zona este de Ucrania, pero potente en esta franja. A pesar de ello, el mayor número, con diferencia, el mayor número de bajas militares han sido rusas, seguramente, por un lado, por la propia escasa preparación inicial del ejército ruso y por otro, porque desde el punto de vista histórico, esto es muy curioso, mantienen determinadas tácticas de ataque y formas de ataque mm, que son la avalancha humana. Es decir, tenemos muchos hombres, pues lanzamos a la muerte a muchos hombres. Los otros tienen menos hombres o personas y lanzan a la muerte menos. Nosotros acabamos ganando por masificación de muertos, así decir, ¿no? Y de vivos, que son los que quedan al final. Bueno, pues esta táctica se ha usado en Ucrania y al final, aunque vencedores relativamente, entre comillas, los muertos por parte del bando ruso son muchos más que los muertos por parte de la parte ucraniana. Bueno, cierro este vídeo de hoy diciendo lo que he acabado exponiendo al final. Es decir, que todo este follón, en absoluto, pienso yo que vaya a beneficiar al conjunto de la población, puede dar lugar, y de hecho vamos por este camino, a involuciones de tipo de que nos falten las libertades y de que se nos vayan cerrando puertas democráticas y al mismo tiempo beneficiará a muy pocos. Es decir, aunque la moto que se venda es que eso se hace para beneficiar a muchos, la realidad lamentablemente no será esta. Volvemos a lo mismo, es decir, hace falta un nuevo modelo, hace falta un nuevo modelo para el mundo en su conjunto, hace falta un nuevo modelo también para Europa. Y, y eso es lo que hoy he de deciros. Quizás este ha sido un vídeo, una exposición un tanto bueno, alejada de aquellos principios o de aquellos contenidos que en general tendrá este canal, pero que me parecía necesaria dada la actualidad, la gran actualidad que tiene el tema que he tratado. Hasta luego.